Bueno, vamos a continuar hablando ahora de insuficiencia renal, ¿sí? Que es la cual es una patología cuando se transforma en crónica, una patología silenciosa cuando ya se perdió gran parte del tejido renal y de la función, recién ahí se manifiesta. Pero vamos a ir de a poco, vamos a ver primero qué es el concepto de insuficiencia renal aguda y crónica. Definición de insuficiencia renal es la disminución o pérdida de la capacidad funcional de los riñones, ya sea temporal o permanentemente, ¿sí? Puede ser de diversa causa, de diversa etiología. El riñón no puede excretar agua, electrolitos, ¿sí? Los iones y los desechos del metabolismo, como urea, creatinina, desechos de fármacos, ¿sí? De tóxicos, de toxinas. Deja de cumplir con sus funciones, ya sean endógenas o exógenas. Endógenas se refiere a las funciones que tiene de producir enzimas y hormonas, ¿sí? Como son la renina, la eritropoyetina y demás. Y las exógenas son las de eliminación o la de excretar, ¿sí? Los desechos metabólicos, la orina y demás. Vamos a separar la insuficiencia renal en aguda y crónica. Insuficiencia renal aguda es el deterioro rápido y brusco de la función renal, ¿sí? Generalmente se refiere al lapso de horas, ¿sí? Acompañado de retención y aumento de niveles séricos, o sea, niveles en sangre de productos nitrogenados, como son la urea y la creatinina. Y también se produce oliguria, ¿sí? O anuria. Oliguria es la producción de menos de 400 mililitros de orina en 24 horas y anuria es nada o hasta 100 mililitros en 24 horas. Fíjense la diferencia renal entre un riñón que está normal y un riñón en insuficiencia renal aguda que generalmente se pone edematoso, ¿sí? Se inflama. Bien, la etiología de la insuficiencia renal aguda se divide en tres partes, puede ser prerrenal, ¿sí? O sea, antes de que llegue al riñón se produce un daño o una lesión, generalmente es en los vasos, ¿sí? Las arterias renales. Cuando hablamos de insuficiencia de etiología intrarrenal, ya estamos hablando de lesión dentro del parénquima, en cualquier parte, ¿sí? De la pelvis, el cáliz renal. Y cuando hablamos de insuficiencia de etiología posrenal, hablamos de la parte más baja de la vía urinaria, ¿sí? Que puede influir hacia arriba en el riñón, o sea, ya pasamos el riñón, ¿sí? Entonces, pre es antes, intra es dentro del riñón y post que ya lo pasamos y estamos en los uréteres o en la vejiga, se produce el daño que me va a afectar al riñón. Bien, insuficiencia prerrenal se puede dar por pérdida de volumen, por deterioro de eficiencia cardíaca o por vasodilatación, ¿sí? Ahora vamos a ver las causas en cada uno. Por pérdida de volumen puede ser por pérdidas gastrointestinales como vómitos, diarrea, ¿sí? Aspiración nasogástrica. Por hemorragias, ¿sí? Estamos viendo, fíjense, cualquier tipo de volúmenes, hemorragias o por pérdidas renales causadas por diuréticos, por ejemplo, ¿sí? O por ósmosis diurética. ¿Sí? Esto es cuando hay pérdida de grandes electrolitos que arrastran agua, como el azúcar, por ejemplo, como la glucosa, como el sodio. Bien. Otra causa de prerrenal es el deterioro de la eficiencia cardíaca por cuando hay un shock cardiogénico, que es la insuficiencia donde el corazón ya no puede compensar el gasto cardíaco. Pueden haber arritmias, ¿sí? Pueden haber insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, ¿sí? Cualquiera de esas causas cardíacas van a afectar el flujo de las arterias renales, ¿sí? Y por eso la insuficiencia prerrenal. Vasodilatación también puede ser otra causa, ocasionado por anafilaxia, ¿sí? O un shock anafiláctico. Es una alergia grave donde se produce vasodilatación de los vasos, o por medicamentos antihipertensivos u otros que causen vasodilatación, ¿sí? También puede ser por sepsis. Cuando hay sepsis también se produce vasodilatación. Sepsis es una infección generalizada.
Esas son las causas prerrenales. Ahora vamos a hablar de las causas intrarrenales. Se puede dar por isquemia renal prolongada, por nefrotóxicos o por procesos infecciosos. ¿Sí? Por isquemia renal prolongada puede estar ocasionada por la hemoglobina, ¿sí? Que la hemoglobina viaja, ya sabemos, dentro del eritrocito, ¿sí? Pero cuando se rompe el eritrocito, cuando sale del eritrocito, ¿sí? Como en el caso de las reacciones a transfusiones o anemia hemolítica, ¿sí? Puede ser tóxica la hemoglobina para los túbulos renales. Rhabdomiólisis, ¿sí? Donde se desprende la mioglobina. Rhabdomiólisis es el daño de los tejidos musculares, ¿sí? La mioglobina está en el tejido muscular, cuando se rompe el tejido muscular se libera y también es tóxica una vez que entra en sangre y llega a los túbulos renales, así como la hemoglobina. ¿Sí? Se puede dar por traumatismos o lesiones, por aplastamiento o grandes quemaduras, ¿sí? Hay destrucción de músculo. Nefropatía inducida por pigmentos asociado a la descomposición de eritrocitos que contienen pigmentos, los cuales a su vez ocluyen las estructuras renales, ¿sí? Eso es por isquemia prolongada. Por nefrotóxicos, ¿sí? O sea, directamente sustancias que afectan al riñón por su toxicidad, como son los antibióticos, como la gentamina o la tobramicina, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, los IECA, metales pesados como el plomo del mercurio, los AINES, ¿sí? Los medios de contraste radiopacos, ¿sí? Algunos medios de contraste son nefrotóxicos, como el gadolinio, solventes químicos como el etilenglicol, el tetracloruro de carbono, arsénico, ¿sí? Y esos son nefrotóxicos, y otros por procesos infecciosos como una glomerulonefritis aguda o una pielonefritis aguda, ¿sí? Que pueden causar entonces estas dos patologías y insuficiencia renal aguda. Obstrucción de otra posrenal sería la obstrucción de las vías urinarias, que puede ser por hiperplasia de la próstata, ¿sí? En el hombre, puede ser por coágulos sanguíneos, por cálculos o litos, por estenosis o estrechamiento de los uréteres o por tumores o cualquier masa tumoral en los uréteres o en la vejiga. Bien, esas son las causas de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, una vez que sucede, se produce y se desarrolla, tiene fases, ¿sí? La fase inicial es el proceso de horas, suele manifestarse la enfermedad causal, ¿sí? La que causó la insuficiencia renal aguda, pero la ira en sí puede pasar inadvertida todavía. Comienza con una lesión primaria hasta que se produce daño tubular o comienza la oliguria, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de que el paciente, aparte de tener otra patología, empezó con una insuficiencia renal. Después tenemos la fase oligúrica, que puede durar de 1 a 4 semanas, del acontecimiento causal, ¿sí? Ya sea de pielonefritis, de una obstrucción, de una deshidratación, de hipovolemia, cualquier cosa que causó la insuficiencia renal aguda, y pasa de oliguria, ¿sí? Menos de 400 mililitros al día, a anuria, menos de 100 mililitros al día. En algunas bibliografías pueden encontrar menos de 500, ¿sí? Entre 400 o 500 se llama oliguria. Aumento de urea, creatinina, ácido úrico con trastornos metabólicos y electrolíticos. La retención de agua y electrolitos dan lugar al edema, ¿sí? ¿Sí? Porque se acumula todo en el organismo porque no se puede eliminar, lo cual aumenta el riesgo de la insuficiencia cardíaca y de edema pulmonar. La insuficiente eliminación del potasio, ¿sí? Produce hiperpotasemia. Las manifestaciones de los defectos de la función neuromuscular aparecen cuando la concentración de potasio es mayor a 6 o 6,5 miliequivalente litro, ¿sí? Estos síntomas incluyen debilidad muscular, náuseas, diarrea, alteraciones electrocardiográficas, ¿sí? Y posible parada cardíaca. O sea, una hiperpotasemia es un signo grave que me puede llevar a la fibrilación ventricular, al paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Es muy el rango del que tenemos que tener el potasio, entre 5,5 y 7, es, eh, es muy
muy lábil, no puede salirse mucho más de eso, los rangos, en el equivalente litros. Bien, otros desequilibrios electrolíticos son la hiperfosfatemia, ¿sí? El aumento del fósforo, hipocalcemia, disminución del calcio. La acidosis metabólica se produce como consecuencia de la reducción de la capacidad de eliminaciones de los iones hidrógeno del riñón, ¿sí? Entonces se produce, a ver, mayor cantidad de iones hidrógeno, mayor cantidad de ácido, ¿sí? Se produce la acidosis metabólica. Después de esa fase viene la fase poliúrica, que sería lo contrario. Dura de 5 a 20 días hasta restablecer la filtración glomerular, ¿sí? Incremento de la diuresis de 400 a 500 mililitros día hasta llegar a 3-4 litros día, ¿sí? Y la fase de recuperación, que es una fase gradual, donde ya pasó todo el cuadro de urgencia, ¿sí? Puede durar de 3 a 12 meses, la función renal se normaliza si la lesión no es irreversible. Si quedó con lesiones permanentes, ya podemos hablar de que el paciente quedó en una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Bien, les recuerdo que esto lo vieron en anatomía, fisiología y demás, que la filtración glomerular normal es entre 125 y 150 mililitros minuto, ¿sí? Esa es la filtración glomerular normal, ¿sí? Van a encontrar en algunas bibliografías entre esos parámetros, entre 125 y 150 mililitros minuto. Eso es lo que filtra el riñón por minuto, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. El tratamiento para la insuficiencia renal aguda es principalmente tratar la causa, ¿sí? Si fue la causa intrarrenal, si fue una causa prerrenal, si fue una causa posrenal, todas las que vimos. Mantener el equilibrio hidroelectrolítico es la base, ¿sí? Acuérdense que el paciente va a estar en distintas fases, oliguria, o una fase de polaquiuria, ¿sí? Entonces hay que mantener el balance hidroelectrolítico, va a tener balances negativos, después va a tener balances positivos. Restringir ingesta de líquidos en la fase oligúrica, ¿sí? Dieta hipoproteica, hipopotasémica, porque el potasio va a aumentar y no se puede eliminar, y alta en hidratos de carbono. Administrar glucosa endovenosa, ¿sí? Porque por pérdidas osmolares en algunas fases, y especialmente si es diabético, al haber hiperglucemias, va a eliminar por riñón y eso va a llevar a un consiguiente arrastre de agua, ¿sí? Y va a aumentar la hipovolemia. Hemodiálisis y de diálisis peritoneal en niños, estos son los tratamientos de urgencia, ¿sí? Cuando el paciente no puede compensar ni con electrolitos ni con la hidratación, ¿sí? Y el laboratorio realmente está alto en desechos metabólicos como la urea y la creatinina, se procede al tratamiento de urgencia de diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal en niños. Después vamos a ver estos dos tratamientos, se llaman tratamiento sustitutivo renal. Seguimos, acá tenemos algunos fármacos que les dejo para que lean. Los fármacos que se utilizan dentro de estos, acá hay muchos fármacos, algunos de los cuales nosotros no utilizamos. El fármaco más común de los diuréticos de asa que utilizamos nosotros es la furosemida, ¿sí? Son diuréticos de asa porque actúan principalmente en el asa de Henle, ¿sí? Eh, Son eficaces en la fase de insuficiencia renal aguda para tratar de restablecer la diuresis, ¿sí? Se lo fuerza al riñón a que trabaje con estos diuréticos. Por eso que el riñón está en una fase oligúrica. Entonces se lo hace trabajar a través de diuréticos, ¿sí? De estos diuréticos de asa. Especialmente el que se utiliza es el furosemida. Y para eliminar también, de paso, exceso de algunos electrolitos que van a ser peligrosos, como por ejemplo el potasio. Bien, aquí tenemos las funciones de enfermería, después leanlas, ¿sí? Que se refiere exclusivamente a la aplicación de los diuréticos de asa, ¿sí? Controlar los signos vitales, controlar la frecuencia de entrada y salida de líquido, el balance hidroelectrolítico es importante. Hay que ver si no se produce hipotensión, porque acuérdense que al administrar un diurético, ¿sí? Estamos forzando el riñón a eliminar líquidos, aparte de electrolitos, y el paciente
hipertenso, pero podemos tener un efecto contrario, ¿sí? Tenemos que aprender a valorar las pruebas de laboratorio, ¿sí? Acá nos muestra cómo pasar la furosemida, ¿sí? Diluir y no pasar a un ritmo de más de 20 gramos por minuto. Valorar la respuesta, ¿sí? Luego de administrar cualquier medicación, nosotros tenemos que ver la respuesta a la medicación, ¿sí? Bien, esto es educación sanitaria después para el paciente y la familia una vez que salió del cuadro. Estos son diuréticos. Administramos también diuréticos osmóticos, como el manitol, ¿sí? La urea no la administramos, pero el manitol sí administramos acá. Incrementan la atracción osmótica del líquido en la sangre y la orina. El efecto es pasar el agua del extracelular al vascular, aumentando la filtración glomerular, ¿sí? Lo que queremos en el caso de que haya hipovolemia, ¿sí? Que el manitol, con su poder osmótico que tiene, atraiga el agua hacia el interior del vascular para que pase más, para que llegue de esta forma mayor por las arterias renales a los glomérulos y pueda filtrar más. Bien, las responsabilidades de enfermería son similares: controlar la diuresis, ¿sí? No administrar este tipo de diurético a pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? O profundamente deshidratados, porque acá lo que hacemos con el manitol es tratar de sacar, ¿sí? Del extracelular, traerlo al intravascular. Y si estos pacientes son cardiópatas, vamos a aumentar la volemia dentro del paquete vascular y eso hace aumentar la presión y la falla cardíaca. Bien, administrar el manitol por vía endovenosa y educación sanitaria para después. Bien, ¿qué otros fármacos administramos? Electrolitos, podemos administrar cloruro de calcio, gluconato de calcio, bicarbonato, ¿sí? Esos tres son los que más se utilizan, ¿sí? En caso de esta insuficiencia renal. Tenemos la responsabilidad de la enfermería y la educación al paciente. Bien. El calcio se va a administrar para corregir. Acuérdense que podemos tener hiperfosfatemia e hipocalcemia. Entonces el calcio lo administramos para corregir la hipocalcemia. También para corregir la hiperpotasemia, ¿sí? Bien, el calcio y el fósforo, esto tienen una... Vamos a ver cuando veamos insuficiencia renal crónica, pero están balanceados en el organismo. Cuando uno está bajo, el otro está alto y viceversa, ¿sí? El bicarbonato que pasamos acá corrige la acidosis, ¿sí? Y bien, nada más de acá. Cuidados de enfermeros. Si el paciente está lúcido, hay que brindar aporte emocional. El aporte emocional, que incluye darle tranquilidad al paciente, escuchar lo que tenga para decir sobre sus miedos, sus preguntas, sobre sus dudas, ¿sí? Aclarar todas las dudas que tenga, explicarle todos los procedimientos, explicarle parte del tratamiento. Si ya se lo explicó el médico o no entendió algo del tratamiento, se lo volvemos a explicar, ¿sí? Todo eso incluye soporte emocional, ¿sí? Esto es amplio. Ustedes tienen que desglosar cada una de las cosas. ¿Qué van a hacer para brindar ese soporte emocional? También dentro del soporte emocional está hablar con la familia, tranquilizarla. Recuerden que nosotros no hablamos de pronósticos, ¿sí? No hablamos de pronósticos ni hablamos de futuros tratamientos. Solamente hablamos de los cuidados, de lo que estamos haciendo actualmente, ¿sí? Y es principalmente eso, de los cuidados que brindamos, nada más. Estricto control de signos vitales, especialmente la tensión arterial, ¿sí? Y temperatura por ahí. Valoración física buscando signos de sobrecarga. Acuérdense que tenemos distintas fases en insuficiencia renal aguda. En la fase oligúrica el paciente va a estar sobrecargado, ¿sí? Porque está reteniendo, porque no puede eliminar, ¿sí? ¿Cómo buscamos los signos de sobrecarga? Auscultando los pulmones, ver que no hayan rales, viendo si hay el signo de Godet positivo o negativo, el signo del pliegue, ¿sí? Viendo si hay edemas. Administración de endovenosa de líquidos y electrolitos, estricto control del balance hidroelectrolítico, sondeo vesical. Generalmente todos estos pacientes tienen una sonda vesical para medir la diuresis, ¿sí? Para que sea exacta. Supervisar la ingesta de líquidos si el paciente pudiera ingerir líquidos por boca.
valoración de los exámenes de laboratorio, la urea, la creatinina, el potasio y el control de la dieta, ¿sí? En eso bajamos nuestros cuidados enfermerios. Bien, vamos a hablar ahora de insuficiencia renal crónica. La enfermedad renal es crónica, es irreversible, evoluciona durante años, ¿sí? Y finalmente da un cuadro de uremia o llamado síndrome urémico, pero no confundir con el síndrome urémico hemolítico, que es otra patología. Este es un síndrome urémico nada más. Pasa inadvertida porque el organismo se adecúa a los cambios paulatinos, se pierden las nefronas y la masa renal disminuye con el deterioro progresivo de la filtración glomerular, la secreción tubular de los túbulos, la reabsorción. Finalmente, los riñones son incapaces de eliminar los residuos metabólicos y regular adecuadamente el equilibrio hidroelectrolítico. Una situación que se denomina enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Así se abrevia la patología. Cuando el paciente ya no tiene vuelta atrás en la insuficiencia renal crónica, se llama enfermedad renal crónica terminal. La única solución para este paciente, de acuerdo al estadio, ¿sí? Porque hay 5 tipos de estadio, es o hacerse diálisis o hacerse un trasplante. Bien, la etiología son las mismas, por eso dice idem a las causas de insuficiencia renal aguda. Sabemos que si un paciente con insuficiencia renal aguda el daño fue tal o muy grande, puede llegar a quedar con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Si el daño es irreversible, se transforma en una enfermedad renal crónica terminal. Fíjense las principales causas. Acá tenemos porcentajes de pacientes con insuficiencia renal crónica en esta tabla, ¿sí? Y acá tenemos las causas. Fíjense, la primera causa es la nefropatía diabética, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diabetes daña los capilares y los glomérulos son ovillos capilares. Entonces, al dañar el ovillo capilar no hay filtración, ¿sí? La segunda causa es la hipertensión arterial, ¿sí? Que daña las arteriolas, daña la arteria renal, las arteriolas y obviamente capilares. Glomerulonefritis, ¿sí? Una patología, cualquier patología sea bacteriana que dañe el glomérulo, puede empezar esto como un proceso agudo y después quedar crónico, ¿sí? Nefropatía quística, como la poliquistosis renal, ¿sí? Y otras causas, cualquiera sea, ¿sí? Pero estas son las causas más comunes entonces de enfermedad renal crónica terminal o insuficiencia renal crónica: la diabetes, la hipertensión, la glomerulonefritis y la patología quística, entre otras. Recuerden que cualquier causa de, lo vimos acá al principio, cualquier causa de patología de insuficiencia renal aguda, ya sea pre-renal o post-renal, puede llevarme a la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Bien, estas que vemos acá generalmente son intrarrenales, ¿sí? Pero las pre y post-renales también nos pueden llevar a la insuficiencia renal crónica. Bien. Sí, vamos a hablar ahora un poquito de la fisiopatología. Fíjense, la nefropatía diabética son las principales que vimos anteriormente, que causan insuficiencia renal. Los cambios de la membrana basal glomerular, la pielonefritis crónica y la isquemia producen esclerosis del glomérulo y la destrucción gradual de la nefrona. La nefrona, acuérdense que es el glomérulo más los túbulos, ¿sí? Tenemos el proximal, el descendente, el ascendente, ¿sí? El distal y el colector. La nefroesclerosis hipertensiva, ¿sí? Así se llama cuando la causa es hipertensiva, durante mucho tiempo da lugar a aterosclerosis renal e isquemia que ocasiona destrucción glomerular y atrofia de los túbulos. La glomerulonefritis crónica, un proceso inflamatorio bilateral. ¿Sí? Acuérdense que la glomerulonefritis crónica generalmente no era bacteriana, sino era por procesos autoinmunes o virales, ¿sí? El proceso bilateral de los glomérulos provoca isquemia, pérdida de nefronas y reducción de los riñones. La pielonefritis crónica, la infección crónica habitualmente asociada a proceso obstructivo, neurológico, reflujo vesicouretral, produce nefropatía de reflujo. Entonces se producen cicatrices renales, atrofia y los cálices se dilatan. Nefropatía poliquística, los múltiples quistes bilaterales destruyen por compresión, ¿sí? El tejido renal normal.
El lupus eritematoso sistémico, ¿sí?, que lo vamos a ubicar acá como entre otras causas, ¿sí? El daño ocasionado a la membrana basal glomerular por los complejos inmunes circulantes producen una glomerulonefritis focal, local y difusa, ¿sí? O sea, cuando se produce una glomerulonefritis aguda, hay que ver, se lo estudia esa glomerulonefritis para ver si la causa no es un lupus, por ejemplo, ¿sí? El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune que destruye tejido conectivo, ¿sí? Bien. Las etapas de la enfermedad renal crónica terminal se van a basar en la filtración, ¿sí?, glomerular normal. Recuerden que la velocidad de filtración glomerular, que es esta, lo normal es 125 mililitros minuto, ¿sí?, sacado en 1,73 metros cuadrados, que esto es de masa corporal de una persona adulta normal, pero se sacan mililitros minuto. Entonces yo les dije que lo normal son 125 mililitros minuto que debe filtrar, según esta masa corporal estándar, que debe filtrar un riñón. Bien, si yo digo que tengo una enfermedad renal crónica terminal en estadio 1, ¿sí?, tengo una velocidad de filtración glomerular normal con daño renal, ¿sí?, pero no va a estar en 125 mililitros minuto, va a estar mayor o igual a 90, ¿sí?, va a rondar los 90 mililitros minuto. Cuando tengo una etapa estadio 2, ¿sí?, tengo una filtración glomerular levemente reducida con daño renal, ¿sí? Fíjense que ya en ambos hay daño renal, por eso ya bajó la filtración glomerular. Entonces voy a tener entre 60 y 89 mililitros minuto va a filtrar mi riñón. Cuando tengo estadio 3 o etapa 3, la filtración glomerular o la velocidad de filtración glomerular está moderadamente reducida a la mitad. Fíjense que está entre 30 y 59, ¿sí?, mililitros minuto. Cuando tengo una etapa 4, ¿sí?, la velocidad de filtración glomerular está severamente reducida con daño renal, entre 15 y 29 mililitros minuto. ¿Sí? Aquí en esta etapa ya se considera, de acuerdo a estos resultados de laboratorio y a la clínica, ¿sí?, si el paciente está que ya no come, está muy urémico, se encuentra constantemente con mialgia, está somnoliento y demás, ya se considera ingresarlo a diálisis para desintoxicarlo. Quinto, falla renal terminal, ¿sí?, el estadio quinto, filtra menos del 15%, o sea, de 15 mililitros minuto, ¿sí?, ya se considera que sí o sí tiene que estar en diálisis. Acá esto va a depender de la clínica, ¿sí? De la clínica me refiero a de los signos y síntomas, ¿no? Bien, entonces estas son las etapas de la enfermedad renal crónica terminal. Estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Depende del filtrado, pero siempre ya cuando hablamos de estadio 1 ya hablamos de que hay un leve daño renal. Síndrome urémico. El síndrome urémico, repito, no es el síndrome urémico hemolítico, sino el síndrome urémico por toxicidad de aumento de la urea en los enfermos renales crónicos. Estado de toxicidad de la sangre por acúmulo progresivo de desechos metabólicos de trastorno ácido-base e hidroelectrolítico, el cual produce desequilibrios en la composición química corporal, alterando diversos sistemas, altera casi todos los órganos o aparatos. Fíjense, alteraciones electrolíticas. El sodio se retiene junto con el agua, aumentando la formación de edemas, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión y ascitis, ¿sí?, porque no se puede eliminar. El potasio se retiene, aumentando los riesgos de arritmia, fibrosis ventricular, fibrilación ventricular y acidosis metabólica, ¿sí? El calcio y el fósforo están balanceados inversamente. Aquí hay desequilibrio entonces entre el fósforo, aumentando este y disminuyendo el calcio, ¿sí? Esto hace, a nivel del paso de los meses y años, que se produzca una osteodistrofia renal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un daño en el hueso, ¿sí?, por exceso, disminución del calcio en el hueso y aumento del fósforo en el hueso. Entonces ese hueso pierde su sostén de calcio, ¿sí?
eso se llama osteodistrofia renal porque la causa es un desbalance renal. Bien, hormonal y enzimática, otra alteración, la hormona paratiroidea, que es la PTH, se altera porque al tener un desbalance entre el calcio y el fósforo, se produce hiperparatiroidismo secundario, o sea, la glándula se hipertrofia, ¿sí? Tratando de balancear, ¿sí? La glándula produce más PTH, disminuye la PTH, ¿sí? Y esto hace que se atrofie la glándula, se produce un hiperparatiroidismo secundario. La eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón, es escasa o nula su producción, ¿sí? Recordemos que la eritropoyetina es la que ayuda a la eritropoyesis, o sea, la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Disminuyendo la producción de glóbulos rojos, por lo tanto el paciente va a estar anémico. Generalmente el paciente con un síndrome urémico está anémico. Renina, también hay un desbalance, se incrementa la renina haciendo que aumente la TA. Acuérdense que la renina actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona produciendo vasoconstricción, ¿sí? Bien. La síntesis de la vitamina D se ve alterada también, ¿sí? Por lo tanto disminuye la absorción del calcio. Acuérdense que la vitamina D actúa a través del sol haciendo que se absorba el calcio en el intestino, ¿sí? Entonces, si no hay síntesis de vitamina D o está alterada, no hay absorción de calcio. Esto también ayuda a la osteodistrofia renal. A nivel neurológico, al sistema nervioso central puede haber irritabilidad, somnolencia, letargo, coma, convulsiones, ¿sí? Y sistema nervioso periférico van a haber parestesias o adormecimientos, calambres y dolor en miembros inferiores, ¿sí? Todo eso por la toxicidad que afecta las terminaciones nerviosas. A nivel respiratorio, como hay acúmulo de líquidos, va a haber taquipnea, disnea al esfuerzo, ortopnea y edema pulmonar. A nivel cardiovascular, va a haber taquicardia, hipertensión arterial, fatiga al esfuerzo, insuficiencia cardíaca y puede llegar a lo más grave, que es el edema agudo de pulmón, ¿sí? Por falla. Acuérdense que el edema agudo de pulmón es una patología cardíaca, ¿sí? Acuérdense también que este síndrome urémico se ve cuando el paciente ya tiene muchos años de insuficiencia cardíaca, sin ser insuficiencia renal, sin ser detectada, porque el cuerpo se fue acostumbrando a que a tener menos glóbulos rojos, a producir menos eritropoyetina, a tener menos síntesis de vitamina D, a tener menos calcio en los huesos. El cuerpo se fue acostumbrando con el tiempo, con los años, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este marcado síndrome urémico, ya cuando vemos este signo de síntomas, el paciente ya perdió casi el 90% de su función renal, ¿sí? Y el cuerpo se fue acostumbrando. Bien. Entonces, ¿a qué iba esto? A que el edema agudo de pulmón es porque ya hay en el corazón una falla valvular, ¿sí? Recuérdense que el edema agudo de pulmón no es un problema del pulmón, es un problema cardíaco, porque hay reflujo hacia el pulmón de sangre. Bien, gastrointestinales, hay náuseas, vómitos, hiporexia, anorexia, diarrea, constipación. Todo esto es por la toxicidad. Osteoartromuscular, puede haber gota por acúmulo de ácido úrico que no puede ser eliminado. Van a haber fracturas espontáneas porque en el hueso hay más fósforo que calcio, ¿sí? Y van a haber calambres, ¿sí? Porque al haber deficiencia en el balance del sodio y del calcio en el músculo, puede producir calambres. Y de potasio también. Bien, a nivel dermatológico va a haber prurito, ¿sí? Y escarcha urémica. Esto es por el acúmulo, ¿sí? De fósforo en la piel, ¿sí? Se pone escamada la piel, ¿sí? Opaca, deshidratada, ¿sí? Se descama cada vez que el paciente se rasca, se puede llegar a lesionar. Eso se llama escarcha urémica, ¿sí? Y pica muchísimo. Y a nivel reproductivo va a haber dismenorrea, amenorrea, impotencia, ¿sí? Sexual en el hombre y disminución de la libido en la mujer. Y acá a la derecha les dejo el gráfico, ¿sí? Con todos los trastornos que les acabo de mencionar, ¿sí? A nivel endocrino, respiratorio, urinario, digestivo, osteomuscular, neurológico, cardiovascular, hematológico, reproductivo, tegumentario, ¿sí? Están resumidos acá. Bien. El tratamiento para el síndrome urémico, ¿sí? Es la diálisis,
¿sí? Este paciente, recuerden que es un enfermo renal crónico terminal, ¿sí? ¿Qué quiere decir terminal? Lo que la palabra indica, que si no hace un tratamiento sustitutivo se muere, ¿sí? O si no realiza un trasplante también se muere. O sea, el tratamiento sustitutivo renal es para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Alargarle la vida durante muchos años. Si es un paciente joven, puede estar muchos años en diálisis, eh, pero es un paciente, no deja de ser un paciente terminal, inmunodeprimido, inmunocomprometido, ¿sí? Bien, hasta que realice un trasplante. El tratamiento entonces, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, que después vamos a ver estos tipos de tratamiento, administración de medicamentos, ¿sí? Todo lo que vimos alterado se reemplaza con medicación, ¿sí? Entonces, el paciente está hipertenso, se le da antihipertensivos vía oral, generalmente se hace derivación en equipo interdisciplinario con un cardiólogo, ¿sí? Eritropoyetina se administra en forma subcutánea, ¿sí? Las eritropoyetinas vienen por unidades internacionales, habitualmente se administran 12.000 unidades internacionales por semana, en 3 dosis, ¿sí? De 4.000. Se le administra hierro endovenoso, el hierro viene de 50 miligramos endovenoso, y se puede administrar, se administran 2 dosis mensuales de hierro, o sea 100 miligramos endovenoso. Vitaminas se da ácido fólico, complejo B, vitamina D, todo esto vía oral, un comprimido postdiálisis, acetato de calcio, ¿sí? El acetato de calcio sirve para como quelante del fósforo, ¿sí? Para que baje los niveles de fósforo, y el carbonato de calcio se da para subir los niveles de calcio en sangre, y todo esto se da vía oral. Y también se da diuréticos, ¿sí? En pacientes que están generalmente en diálisis peritoneal, ¿sí? Porque todavía tienen función renal residual, ¿sí? O sea, todavía pueden eliminar orina, pero dentro de la orina eliminan solo agua. Recuerden que la orina es un compuesto de agua y desechos, ¿sí? El paciente puede seguir orinando, el que está en diálisis no quiere decir que no orine, puede seguir orinando, pero va a orinar solamente agua, que es la molécula más pequeñita. Las moléculas de desechos metabólicos como urea, creatinina, toxinas, tóxicos y demás, que son moléculas más grandes, no pasan, ¿sí? Por los poros que están dañados, ¿sí? Entonces, repito, diuréticos se le puede dar a pacientes con función renal residual, o sea que todavía orinan, ¿sí? Con el paso de los años van a dejar de orinar también estos pacientes, pero mientras orinen se los ayuda forzándolo con diuréticos, ¿sí? Bien, y nada más, ¿sí? Las medidas o los cuidados de enfermería tienen muchísimo para trabajar. No le puse todo acá porque van a tener para 2 días, porque fíjense sobre todo lo que tienen que trabajar es sobre todas las alteraciones del síndrome urémico. Van a trabajar a nivel de los electrolitos del agua, van a trabajar a nivel hormonal, ¿sí? Porque todo esto que estamos viendo, que vimos esas alteraciones, producen signos y síntomas, entonces se trabaja sobre ello, ¿sí? A nivel neurológico, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, gastrointestinal, óseo, artromuscular. Entonces las cuidados de enfermería van a ir apuntados a estos problemas que me va a causar, ¿sí? Estas alteraciones. Bien, la insuficiencia renal, nada más.